¿Qué tú quieres que Él te diga? Vamos a leer en el nombre del comité ejecutivo. Vamos a leer en el nombre de los tres grandazos. Dios se le revela a Moisés y Moisés ni siquiera conocía el nombre de Dios. ¿Cuánto no hemos tenido revelaciones? ¿Cuánto Dios no nos están usando y no tenemos el nombre de Dios claro? Oíste a ser discípulo, le dijo a Jesús, vaya bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese nombre? Desátame ese misterio. ¿Cuál es ese nombre? Porque el Padre no es un nombre, es un atributo. El Hijo es un atributo. Cuando Cristo lo manda, entonces los apóstoles que estaban bajo la visión, cuando fueron, bautizaron todo en el nombre de ¿quién? De Jesús. Un día con Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a este tu canal, Un Día con Dios. Hoy quiero traer una palabra poderosa. Quiero traer más que una palabra, una revelación. No me gusta estar decodificando, como dicen, pero esta es una revelación. Amén. ¿Por qué es una revelación? Lo vas a ver más adelante. Vamos a hablar de algo poderoso, de algo que es necesario que tú lo conozcas y que yo lo reconozca también. Vamos a hablar del nombre de Dios. En el nombre de Dios. Hay personas que tú le dices, ¿cuál es el nombre de Dios? Dios, poderoso, Jehová, el Señor, Jesucristo y un sinnúmero de nombres. Pero eso no es desde ahora. Siempre desde el tiempo atrás, si nosotros conocemos la historia, vamos a ver que desde el momento que aparecieron las letras, amén, que aparecieron las letras, fueron dándole nombre a Dios desde Adonai, el Shaddai, un sinnúmero de nombres. Pero Dios tiene su nombre, amén. Vamos a hablar del nombre de Dios. Muchas veces decimos el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Vamos a hablar de esto. Síguenos acá y sabrás el nombre de Dios. Quizá lo sabes, pero que tú te llenes de valor y diga el nombre de Dios. Que tú te llenes de valor, porque la Biblia dice que desde el día de Juan el Bautista hasta ahora los reinos o el reino de Dios sufre violencia. La violencia no es que tú ataques a tu hermano, la violencia es que tú tengas valor, que tú lleno de denuedo profeses la verdad. Amén. En el nombre de Jesús, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Si alguien entiende que lo que estamos diciendo no está conforme a la palabra, con todo el amor, usted puede venir, nos avisa y hablamos de la palabra para el beneficio de todos los que nos escuchan. Estamos abiertos. Amén. Gloria a Cristo. Hay poder en Jesús. Vamos así a buscar en nuestra Biblia, en Hebreo capítulo 1. Amén. Vamos a leer así despacio en el nombre de Jesús para gloria de Dios Padre. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra, lea conmigo esto, a la diestra de la majestad en las alturas. Hermano, mire, a mí no me gusta, ni le voy a mentir, ni le voy a decir cosas que despierte su emoción, pero siento algo lindo, siento algo poderoso, gloria al Señor. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué fue lo que heredó? Más excelente nombre que ellos. Padre, gracias por tu palabra. Danos entendimiento, Dios mío, de tu palabra y que ella puedan hallar cabida en nuestras vidas. Aleluya. Queridos hermanos, desde el tiempo, como le vengo diciendo atrás, vemos que viene una incógnita, que viene un claudimiento, las personas claudicando en sí mismo de nombre o del nombre de Dios.
Vemos en una ocasión el mismo apóstol Pablo llegó a un sitio donde había muchos altares de que adoraban a diferentes dioses. El dios del sol, dios de la luna, todo tipo de dioses. Pero lo que a él le impactó y le impresionó fue que él encontró un altar donde había un altar que decía el Dios no conocido. Ellos eran tan religiosos y tan, según ellos, temerosos de las cosas que no conocían, que había un altar por si había un Dios que se le escapaba, podría adorarlo en ese altar. El apóstol, gloria al Señor, lleno del Espíritu, se puso y se postró en ese altar, llamando su atención hasta que ellos fueron hacia él. Y él, ustedes conocen la historia, él le dijo: ese Dios no conocido que ustedes están aquí adorando es el que yo les predico, y empezó a hacer milagros, amén, en el nombre de Jesús. ¿Por qué es necesario conocer el nombre de Dios? ¿Por qué es necesario reconocerlo? Porque nosotros como pueblo de Dios debemos de entender que hay un sello para nosotros, que sin ese sello nuestras oraciones no se sellan. Sin ese sello nuestro sacrificio no tiene validez. ¿Por qué es importante conocer el nombre de Dios? El escritor de Hebreo nos relata y nos dice que Dios, desde el tiempo antiguo, habiéndole hablado a los profetas o a nuestros padres por medio de los profetas, en el tiempo atrás Dios le hablaba al pueblo por profetas, por sueños, por visiones. De muchas maneras Dios le hablaba, pero Dios nunca le habló al pueblo, por así decirlo, por su nombre. ¿Por qué es necesario conocer el nombre de Dios? Vemos que en Éxodo capítulo 3, gloria al Señor, verso 14, Dios se le aparece a Moisés en medio de una zarza ardiente. Conocemos la historia en el monte Horeb, cuando Dios se le presenta a Moisés. Moisés escucha a Dios, y adelantando la historia, Moisés le dice: ok, voy a ir a los hijos de Israel, le voy a decir: el Dios de ustedes, el Dios de sus padres me envió hacia ustedes. Cuando ellos me pregunten por tu nombre, ¿qué le voy a decir? O sea, es necesario conocer el nombre de Dios. Moisés, en su inquietud, yo me imagino que Moisés conocía a Dios. Yo me imagino que Moisés había escuchado, quizá como Job, de boca o de oída, había escuchado hablar de Dios. Porque acuérdense que Moisés por celo había matado a un egipcio. O sea que él conocía a Dios. Quizá él conocía a Dios por medio de... Porque quizá conocía a Dios como Jehová, quizá lo conocía como Adonai, como el Shaddai, como Elohim. No sé cómo él lo conocía, pero conocía a Dios. La respuesta de Dios para Moisés fue: dile que el yo soy te ha enviado. No es un nombre el yo soy. Si yo te pregunto ahora mismo, ¿es Dios? ¿El nombre de Dios es el yo soy? No es el nombre de Dios, pero le dijo: el yo soy me ha enviado. En una ocasión vemos cuando van a apresar a Jesús, utiliza esa misma frase. Cuando él le pregunta a los que habían ido a apresarlo, le dijo: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: a Jesús. Él le dijo: yo soy. Cayeron en tierra. Yo soy es un atributo. Si vamos, gloria al Señor, navegando por la Biblia, vemos un profeta, el profeta mesiánico. Le damos el nombre mesiánico como lo dicen los escritores. Vamos a hablar y vemos lo que dice Isaías. Isaías capítulo 9, verso 6, dice algo que también quiero que leamos, porque yo he escuchado muchas personas hablar de Isaías, que dicen y leen, pero no entienden lo que leen. Dice Isaías capítulo 9, verso 6, dice la palabra así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. El principado sobre su hombro, o sea, la responsabilidad sobre él. El hombro representa responsabilidad. El principado sobre su hombro, o sea, los atributos de ese niño. Escuchen, porque es atributo. Yo quiero que entiendan: padre no es un nombre, el padre es un atributo. Yo ahora mismo, en un tiempo fui hijo, pero soy padre porque tengo hijo. Es un atributo. No quiero que piensen que el Padre es un nombre. El Espíritu Santo no es un nombre. Amén. Gloria al Señor.
Entonces, dice en Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre. Escucha bien, se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. O sea, dice que se llamará su nombre. Admirable, consejero, Padre fuerte, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Un príncipe es un atributo. Príncipe es el hijo de un rey, que por atributo, por ser hijo del rey, le llaman príncipe. El consejero es aquel que aconseja, amén. Son atributos, pero ¿cuál es el nombre de Dios? Iglesia, yo te pregunto, ¿cuál es el nombre de Dios? Porque en el nombre de Dios hay poder, gloria al Señor. Por medio de los profetas se le hablaba por Jehová por cualquier nombre. Vemos que el mismo ángel de Jehová en ocasiones habló con personas y hubieron nombres, pero nunca el nombre de Dios. Dios nunca dijo, yo me llamo. Si vemos, gloria al Señor, la misma palabra de Dios, yo quiero que me sigas. Dice la palabra que un tiempo hubo un silencio terrible, no había voz por medio de profeta, no había sueño, había un silencio terrible. Según los escritores, la hoja que aparece entre Mateo y Malaquías, gloria al Señor, creo que es la hoja en blanco que está ahí, es el silencio de Dios. Pero luego de ese silencio, amén, luego de ese silencio de Dios, Dios decide hablarle al pueblo por medio de su Hijo. Ahora yo te digo, ¿quién es el Hijo de Dios? Muchos dicen, Jesucristo es el Hijo de Dios, amén. Y otros entienden que el Hijo vino, porque yo escuché a un varón que una ocasión me dijo, varón, porque en una ocasión hicieron una reunión en el cielo y el Hijo dijo, heme aquí, envíame a mí. Eso es antibíblico, eso es antibíblico. A mí me gusta que la gente que me hablen de fundamento. El varón me dijo, sí, el Hijo dijo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Pero si nosotros buscamos el llamamiento al profeta acá, gloria al Señor, Isaías 6, del 1 en adelante, vemos el llamamiento de Isaías. Aquel varón me dijo que en una ocasión hubo una reunión en el cielo, como le decía, y el Hijo dijo, mientras en la reunión alguien dijo, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? El Hijo dijo, heme aquí, envíame a mí. Quizá tú hayas escuchado eso, pero eso nada tiene que ver con Cristo. Nada tiene que ver. El llamamiento de Isaías capítulo 6, del 1 en adelante, lo dice en el verso 8, pero el 1 dice, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaba el templo. Dice Isaías lo que él vio, pero en el transcurso de la visión, en el verso 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Entonces, y dijo, el verso 9, y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. O sea, fue un llamamiento a Isaías. Yo no sé dónde le surgió, porque hay personas que escuchan y salen a decir sin leer que Cristo dijo, envíame a mí. ¿De dónde? Dios mío, pero eso es antibíblico. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Es necesario que tú conozcas quién es Dios. Porque ¿cómo le voy a servir a un Dios que yo no conozco? No quisiera tocar puntos doctrinales, pero alguien tiene que despertar, el pueblo tiene que abrazar la verdad. Tenemos que desechar las palabras. Yo aprendí así, mi hermano, eso es un error. No es que tú aprendas así. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Leemos en el mismo Isaías 9:6 los atributos de que Padre eterno, de que era príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Pero ese no es su nombre. Si vamos a Lucas capítulo 2, verso 1, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En Lucas capítulo 2,
Ven conmigo en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 21. Dice así el verso 21, en el nombre de Jesús. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Antes de que fuese concebido el ángel. Conocemos la historia ahí, que el ángel Gabriel se le aparece a una virgen, le dice: María, llena eres de gracia, porque has encontrado gracia delante del Señor, y le profetiza lo que ha de acontecer con ella. Ella le dijo: pero ¿cómo vas a hacer esto? El Espíritu hará sombra sobre ti. Estoy hablando en español porque yo sé que hay muchos estudiosos que van a buscar el término hebreo. Tú puedes buscar el nombre de Cristo en hebreo, en arameo, como tú lo busques, en creol, Jesús. En hebreo es Yeshua, Jesús. ¿Qué significa Jesús? Dios salva, salvación. Yeshua, el que salva. Amén. Gloria al Señor. Es el nombre de Cristo para nosotros en español. No me importa en qué idioma tú lo busques, pero hay que conocer el nombre de Dios. Si nosotros buscamos, amén. Si nosotros buscamos acá, porque es necesario que nosotros conozcamos la verdad. Dice el apóstol en Filipenses 2, del 7 en adelante, vemos como el apóstol habla de esto. Porque lo que a mí me impresiona es que desde el tiempo antiguo venimos hablando de ese mismo asunto. Y aún siglos después, el pueblo sigue errado. El pueblo sigue agarrando doctrina y dogma de hombre. Es momento ya de rechazar ciertas cosas. ¿Quién es Dios para ti? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿En qué nombre? Porque lo que a mí me gusta, porque nosotros a veces estudiamos y nos capacitamos y nos preparamos. Si vamos a lo que es la teoría de hombre, teóricamente hablando, hay cosas que tenemos que arreglarla a lo natural. Por ejemplo, si yo te hago un cheque y si no firmo el cheque con mi nombre, ese cheque no tiene validez. Si ese cheque no tiene mi firma, no tiene validez. ¿Cuál es la firma de Dios? ¿Cuál es la firma de Dios? En una ocasión, el apóstol Pedro y otros, no me acuerdo, dice que llegaron a un sitio que había un hombre que hacía milagros con el gran poder de Dios, Simón el mago. Ustedes conocen la historia. Él hacía cosas y la gente entendía que él lo hacía por medio de Dios, porque él usaba el gran poder de Dios. Los brujos, cuando la gente van a consultar, hacen lo que hacen en el nombre de Dios. Vamos a hacer esto en el nombre de Dios. Pero ¿cuál es el nombre de Dios? Dice Colosenses capítulo 2, verso 7 en adelante. Dice, vamos a leer el 5. Vamos a leer del 5. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho en la semejanza de los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios, Cristo, siendo en forma de Dios. Si yo te pregunto, antes de que Cristo se manifestara a la tierra como Hijo de Dios, ¿quién era Cristo? ¿Dónde estaba Cristo? Quizá me dirás, estaba a la diestra del Padre. Búscamelo. El que me lo comenta debajo de un estado, que me comente debajo de un estado que Cristo estaba a la diestra del Padre como Hijo. Mire, le digo por aquí, sinceramente, usted viene acá, públicamente le doy 20,000 pesos en efectivo, que todo el mundo lo vea. No es que usted lo va a hacer por dinero. Yo le voy a dar 20,000 pesos en efectivo. Amén. Y voy a retratarme de lo que estoy diciendo. Si tú me buscas antes de que Cristo naciera aquí, a este mundo, estaba al lado del Padre como el Hijo, pues entonces dejo de decir lo que estoy diciendo. Y si el mismo Cristo en una ocasión dijo, antes de Abraham,
ya yo soy. O sea, Cristo era primero que Abraham, pero vamos a ver quién es Cristo. Hay personas que dicen que Cristo es el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento viene la existencia de nuestro Dios. Porque Dios es uno. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. No voy a tocar ese tema. Estoy hablando del nombre de Dios. No quiero tocar el tema si es uno, si es cuatro, si es seis, si es tres. Voy a hablar del nombre de Dios. Vamos a Juan 1:1. San Juan 1:1. Yo creo fielmente en el testimonio del apóstol San Juan, porque él era el discípulo amado al cual se le dio el apocalipsis, la revelación. O sea que ese testimonio es verdadero, que anduvo con Cristo. Dice el apóstol San Juan, capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio, oiga, en el Génesis, en la A de los hebreos. Amén. En la A, que es el principio, era el verbo. Despacio. En el principio era el verbo. ¿Qué es la palabra verbo? Vamos a Génesis 1:1. Entendemos que verbo es acción. Verbo. Lo que yo estoy hablando es un verbo. Era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué es el verbo? Verbo es la palabra de Dios. Dios decía en el principio, hágase la luz, y se hacía la luz. Hágase tal cosa, y por medio de su palabra, dice la palabra acá, creó Dios todas las cosas, por medio de su palabra. No obstante, vemos, dice el mismo Juan, capítulo 1, donde estamos leyendo, en el 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de poder. El verbo, la palabra que Dios anteriormente utilizaba, se encarnó. Amén. Se encarnó y se hizo hombre con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios encarnarse? Por eso que veo mucha gente hablando de los profetas mayores. Para mí uno de los profetas mayores que yo considero es Job. Tú me dirás, ¿por qué Job, varón? ¿Qué profetizó Job? Job profetizó palpando al invisible. Job, en su desesperación, hablaba palabras conmovido por el Espíritu. En una ocasión, Job le dijo a Dios, ¿por qué me juzgas? ¿Por qué me condenas? Yo creo que hablé de esto en una ocasión. ¿Por qué? ¿Tú crees que te parece bien condenarme a mí para justificarte tú? Job entendía que Job no había pecado, él lo sabía. Él le dijo a Dios, tú no me puedes entender. Dentro de todas sus quejas, le dijo a Dios, yo necesito a alguien que te entienda a ti y que me entienda a mí. Amén. Alguien que pueda entenderte y entenderme a mí y que pueda, gloria al Señor, que pueda poner un stop entre nosotros. Yo necesito un mediador, porque yo no entiendo por qué tú me haces lo que me haces. Porque tú no ves como yo veo, tú no sientes como yo siento. No son tus años como los míos. Job entró en una disputa con Dios, donde él le decía a Dios cosas que Dios, me imagino, que dijo, pero es verdad. Tú me dirás, pues Dios, entonces Job le enseñó a Dios. En una ocasión Moisés le dijo a Dios, no mates al pueblo. Dios le dijo, lo voy a matar y te voy a dar otro. Moisés le dijo, espérate, no lo mates. Si tú lo matas, los pueblos o la gente van a decir que tú no tuviste poder de guiarlo por el desierto y lo mataste en el desierto. Yo no quiero otro pueblo, yo quiero este pueblo. Es tan tal que Moisés le dijo, quita, si tú matas el pueblo, quita mi nombre del libro de la vida. Moisés disputando con Dios. O sea, hubieron hombres que fueron tan atrevidos que dijeron verdades con su boca, conmovido por el mismo Dios, el propósito de Dios. Job le pide un mediador a Dios que se cumple, como le decía, en Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Amén. Que dice, porque hay un solo Dios. Vamos a buscarlo, hermano. Porque es bueno leer Biblia.
Discúlpame, primera de Timoteo, ven. Por eso es que hay que buscar la Biblia. Dije segunda, es primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. O sea, el apóstol acá dice la palabra que toda palabra es inspirada por Dios. Aquí no hay errores. Dice el apóstol que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué él hace énfasis y dice que es Jesucristo hombre y no Jesucristo Dios? O sea, si es Jesucristo hombre, es porque entonces Jesucristo es Dios. No sé si me doy a entender. Para que usted y yo tengamos el acceso, como le decía, hacia el trono de la gracia, tenemos que venir por medio del nombre de Cristo. Por eso el mismo apóstol en Hechos 4:12 nos enseña y nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual usted y yo podamos ser salvos. Amén. Hechos 4:12 dice, amén, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El nombre es la clave. El nombre de Cristo o del Señor Jesús es la clave. Es el nombre por el cual usted y yo hemos sido salvos. Nosotros, yo he escuchado gente que dice que somos el Israel espiritual. Quizás sea verdad, pues yo no lo he leído. Nosotros somos gentiles que hemos alcanzado la misericordia de Dios porque a Dios le plació, aleluya, guardar el pueblo de Israel en una ignorancia para que la salvación llegase a nosotros. Amén. Entonces, seguimos buscando, vemos que Colosenses 3:17 dice, porque la Biblia entera, vamos a buscar nada más, vamos a coger unos cuantos versículos, pero la Biblia entera te habla de lo que te estoy hablando. Es necesario que tú conozcas el nombre de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, ¿por medio de quién? De Él. ¿Por medio de quién? Todo lo que tú hagas, sea de palabra, sea de hecho, debes hacerlo ¿en quién? En el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué es tan importante el nombre de Dios? Tú me dirás, pero eso no me salva ni me pierde. Pero yo no entiendo. ¿Cómo es que eso no te salva ni te pierde? Porque Jesucristo en una ocasión dijo, si no creyesen que yo soy, en vuestro pecado moriréis. O sea, el que no reconoce quién es Cristo, es imposible encontrarlo. Porque ¿cómo vamos a encontrar algo que buscamos sin saber? No podemos estar buscando a la ciega. Tenemos que saber en qué camino andamos. Tenemos que conocer al Dios que nosotros le servimos. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios para ti? En una ocasión, ya en una de las oraciones finales de nuestro Señor Jesucristo, en el mismo San Juan capítulo 17, amén, verso 6, vemos lo que Jesucristo dice. Jesucristo dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste. Y han guardado tu palabra. Dice él que él lo guardó, Le he manifestado tu nombre. ¿En qué nombre vino Cristo? Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre de nuestro Señor. ¿En qué nombre vino Cristo? Vino en el nombre de Jesús. Muchos no entendieron el atributo, muchos no entienden lo que Dios hizo. El que le había prometido a Israel manifestarse en los postreros días para salvarlo, vino aquí, como dice San Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Tú me dirás, pero muchos israelitas sí recibieron a Jesús. Obviamente que sí. Pero
vino a un pueblo que estaba esperando a un rey que viniera a reinar en este mundo, pero todavía no vemos eso hecho realidad. Él no vino a reinar aquí. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es importante en nuestras vidas. Dice la palabra donde leímos: todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Muchos estudiosos, muchos teólogos que han estudiado, que están estudiando a Dios, estudian la ciencia, estudian todo, usan nombres, usan un sinnúmero de nombres, pero el nombre verdadero según la Biblia es Jesús. Sí, es verdad, es Jesús, porque Él es el Hijo de Dios. ¿Todavía usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Todavía usted cree que Cristo está colgado en la cruz? ¿O todavía tú crees que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí como un cordero inmolado? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a buscar qué dice. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? El mismo Colosenses capítulo 1 verso 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están, las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es Jesucristo? Cristo no es nada más ni nada menos que el Dios encarnado. Cristo es la esencia de Dios. Cristo es el sello, porque para usted y para mí Dios era invisible. Hablaba por medio de sueño, hablaba por una llama, no había una figura, no había una cara. Nadie podría decir, esa es la imagen de Dios. Nadie podría decir, ese es Dios. Se me parece a fulanito, se me parece a aquel. Dios no tenía una imagen hasta el nacimiento de Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Ahora, tú me dirás, pero sí, es el Hijo de Dios. Vamos a ver lo que dice Juan, Primera de Juan 5:20. ¿Qué dice Primera de Juan 5:20? Nada se le escapa, amén. Nada se escapa ante Dios. Primera de Juan 5:20. Vamos a leer el verso 19. Dice el verso 19 también: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo ¿de quién? Del maligno. Pero sabemos, escucha, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Algo me sorprende. Después de esta revelación, le dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Tú me dirás, pero está diciendo del Hijo. Entonces, si el Hijo es el verdadero Dios, hay un problema. ¿Dónde queda el Padre? Es otro tema. Estoy hablando del nombre de Dios. No es el Shaddai, no es Elohim, no es Jehová, es Jesús. Tú me dirás, pero tú me estás diciendo que el nombre de Jehová, lo que dice la Biblia. Para usted ser salvo, tiene que confesar el nombre de Cristo. Dice aquí, vamos a leer algo impresionante. Quiero tener el tiempo, pues yo no quiero que el tiempo, amén. Pero en los pocos versículos que hemos mencionado,
es más que suficiente para darte a entender de que el nombre de Dios es importante en tu vida. De que el nombre de Dios es la clave. En una ocasión, un discípulo fue donde el Señor le dijo: maestro, hemos encontrado a un grupito que echan demonios fuera en tu nombre. ¿Por qué dijo que fue en el nombre de Cristo? Es que el nombre de nuestro Señor Jesucristo es la clave. Porque en una ocasión otro grupito fueron y le dijeron: en el nombre de Cristo, del que predica Pablo, fuera. A Pablo conocemos y a Jesús también. ¿Y tú quién eres? O sea, el nombre es el sello, es la clave, es la esencia. ¿Por qué es la esencia? Porque la Biblia lo dice. Sígueme aquí, Colosenses 2. Vamos a leer del verso 8. Dice el subtítulo: plenitud de vida en Cristo. Oye lo que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía huecas. ¿Qué es la filosofía huecas? Palabras bonitas que te van a seducir. Enseñanza que surgen de una mente, porque el hombre, mientras el hombre va estudiando, indagando de Dios, le va a surgir ideas que va a querer implantárnosla. Amén. Dogma de hombre, doctrina errónea. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo. No según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién habita? Dice que en Cristo habita corporalmente. Cuando nosotros venimos a darle un cuerpo a Dios, ese cuerpo contiene todo el poderío. En Cristo, sobre Cristo está sentada toda la autoridad. Toda la autoridad. Por eso en una ocasión le dijo el apóstol, también dice que Él nos ha dado esa autoridad. Él le ha delegado la autoridad a su iglesia. Porque la puerta del Hades no va a prevalecer en contra de la iglesia de Cristo. La deidad, el poderío, quien es Dios en sí, porque Dios es espíritu. Nadie ha visto a Dios jamás. La misma palabra dice un padre, un espíritu. No son tres espíritus. Ahora, si vamos a los espíritus, Dios es multiespíritu. La Biblia en una ocasión habla de los 7 espíritus de Dios. Si a eso vamos, Dios es espíritu. Un espíritu supremo que está por encima de todo ser, porque Él es la existencia. Él es el Hachel, Él es el Loi. Él es lo que ha de venir. Es los 3 tiempos, humanamente hablando. Pasado, presente y futuro es Dios. En Dios no existe el tiempo. El tiempo está por encima de nosotros. El tiempo no está por encima de Dios, porque Dios es el tiempo. Dios es el tiempo. Entonces Dios le ha placido manifestarse, humanarse, carnarse como hombre. Y dice que estando en la posición de hombre, nos dio nuevamente el derecho de volver hacia Él. Pero no obstante, el Señor dice que Él vino, santo, a darnos a conocer el nombre de Dios, a enseñarnos su nombre. Y vino en el nombre del Señor Jesús, que es Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestades. Oh, aleluya. Alguien tiene que decir amén. Alguien, no importa lo que tú hayas aprendido, tienes que decir amén, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Tú me dirás, varón, pero eso lo dice en la Santa Biblia, Reina Valera 1960, pero búsqueme otra. Búscame la de Dios habla hoy, búscame la que tú quieras, búscame. Búscame una que me diga lo contrario a esto. Que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo Jesús.
que es la cabeza de todo principado y potestades. El mismo Hebreo donde leímos sella todo lo que hablamos, de que toda rodilla se va a doblar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otra alternativa, no hay, gloria al Señor, otra vía que nosotros podamos alcanzar la salvación. Por eso en una ocasión Felipe le dice a Jesús en San Juan 14:6, cuando en San Juan 14, aleluya, del 1 en adelante le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Sabemos que tú eres el Hijo de Dios, porque Felipe sabe y sabía lo que Pedro le había dicho a Jesús: mas yo digo que tú eres el Cristo, el enviado, el Hijo de Dios. Pero como Hijo de Dios también dan una señal, dan una muestra de que tú estás conectado con el Padre, de que tú estás aquí, el Padre está allá, de que tú estás cumpliendo una palabra, que cuando tú te vayas a sentarte al lado del Padre, que nosotros vamos a decir: el Hijo está al lado del Padre. No, Jesucristo no le dijo que el Padre está allá y yo estoy aquí. Jesucristo le dijo: tanto tiempo hace que yo estoy con vosotros, Felipe. ¿O acaso tú no leíste, Felipe, Isaías capítulo 9, verso 6? ¿No leíste Isaías capítulo 9, verso 6? Que un niño nos he nacido, hijo nos he dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ah, pero tú no has leído que yo soy el Padre. Felipe, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo estoy en el Padre. Porque yo soy la palabra, Felipe, encarnado. Yo soy la palabra. Ese soy yo. He venido a lo mío. Muéstrame al Padre, no basta. Ah, pero ¿tú no crees que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Cómo me dices tú, Felipe, muéstrame al Padre, no basta? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios para ti? Yo quiero que alguien abrace esa palabra y diga: yo conozco a Dios. Porque a veces conocemos a Dios, a veces en nuestra ignorancia, porque hay personas que han chocado con Dios y entienden en su plenitud que están bien, que conocen a Dios. Dios se le revela a Moisés y Moisés ni siquiera conocía el nombre de Dios. ¿Cuánto no hemos tenido revelaciones? ¿Cuánto Dios no nos están usando y no tenemos el nombre de Dios claro? Yo conozco que personas que cuando otro se para y dice: vamos a leer en el nombre de Jesús, se sienten raros. Ay, dijo en el nombre de Jesús. Sí, él está diciendo en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual usted y yo podamos ser salvos. ¿Qué tú quieres que él te diga? Que vamos a leer en el nombre del comité ejecutivo. Vamos a leer en el nombre del comité ejecutivo. Vamos a leer en el nombre de los tres grandazos. Yo no trato. Mi mensaje no es para confrontar a nadie. Mi mensaje es diciendo la verdad. Porque a veces nosotros decimos: no, porque Juan el Bautista le decía a Herodes: no te es lícito tomar la mujer de tu... Yo te digo que no te es lícito. No te es lícito. Porque el nombre de Dios está claro. Se nos ha revelado el nombre de Dios para que en ese nombre usted y yo salgamos a predicarle al mundo. Irte a ser discípulo. Le dijo a Jesús: vaya bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese nombre? Desátame ese misterio. ¿Cuál es ese nombre? Porque el Padre no es un nombre, es un atributo. El Hijo es un atributo. Cuando Cristo lo manda, entonces los apóstoles que estaban bajo la visión, cuando fueron, bautizaron todo en el nombre de ¿quién? De Jesús. No bautizaron en una desobediencia. Ellos obedecieron las palabras del Señor y bautizaron en el nombre de Jesús, porque Cristo vino a mostrar el nombre de Dios. Entendieron el misterio. Ellos entendieron el misterio de que había un nombre. Está bien, mira, yo vengo aquí en este banco, yo vengo aquí en el nombre de Juan, vamos a poner un nombre por poner un nombre, de Pepín Corripio Manzanillo Alcántara, por así decirlo. ¿Quién es Pepillo Manzanillo Alcántara? Usted tiene que ir con una identidad y hacer discípulo bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, dime si el Padre es un nombre.
Yo no he visto a nadie con una cédula que diga el Padre. Eso no es un nombre, es un atributo. Entonces, ellos bautizaron en el nombre de Jesús porque el misterio se le había revelado. Por eso Cristo dijo, hay cosas que ahora ustedes no van a poder sobrellevarla. Es necesario que me vaya, porque el Espíritu que ha de venir, que el Padre va a enviar, lo cual va a tomar de mí, os hará entender todas las cosas. Es necesario que tú despiertes y digas, yo conozco el nombre de Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta y tú me vas a contestar. Dice Jesucristo, hombre, ¿en el cielo hay carne? ¿Podrá la carne subir al cielo? Eso es más profundo todavía. La carne, hay carne allá arriba. La palabra dice que Elías fue raptado, pero el apóstol Pablo dice que los que nos hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con los muertos que van a resucitar. ¿Para qué? Para recibir al Señor en la nube, que vamos a tener una transformación. Entonces, si el mediador es Jesucristo hombre, entonces Dios es hombre. ¿Es Dios carne? Dios es espíritu, pero se humanó. Por eso es que dice la palabra de Dios acá. Me gustaría leerle esto ya. 1 Timoteo capítulo 3, verso 14. El misterio de la piedad. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios que es viviente, columna y baluarte de la verdad. Cada palabra tiene un peso. Columna y baluarte de la verdad. O sea, afirma tus pies, aprende bien y afírmate en la verdad. No escuche a lo que yo vengo diciéndote de las palabras huecas, de las huecas sutilezas. Columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Cuando habla de indiscutiblemente, o sea, me da el derecho, si quiero, a no discutirlo contigo. Puedes creer lo que quieras. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. No recibido arriba, porque para ser recibido en gloria, obviamente no fue en carne, porque la carne es limitada. Cuando estamos en la carne hay muchas cosas que nos es limitada. La carne no puede sobrepasar la ley de la gravedad. ¿Cómo así, mi hermano? Sí, claro que sí. Tú puedes por un momento en el espíritu flotar, pero tú no vas a caminar en el aire. La carne tiene que caminar en tierra. Por un momento el espíritu puede hacer que te traspase, que tú traspases una pared, pero tú no vas a ir cada vez que tú quieras, voy a traspasar las paredes. Hay leyes de gravedad. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios para ti? Entonces, ¿tú estás de acuerdo con que si alguien lee en el nombre de Jesús, que tú digas que él está bien, bíblicamente? Porque yo no busqué un periódico. Santa Biblia. Amén. La Santa Biblia. Espero que eso haya sido de bendición para ti. Hay una segunda parte. Espero que en esa primera parte, todo el que tenga incógnita, todo el que tenga duda, puede tirarnos. Vuelvo y le repito, no he retratado lo que digo. Hay 20,000 pesos para usted. Que me busque ahí en la Biblia lo que yo le dije. Coméntamelo ahí abajo. Tira por el número que está ahí. Y te vamos a dar tu 20,000 pesos. Y estamos abiertos a un debate con el amor y la misericordia y la mansedumbre y el amor de Dios. Lo debatimos al pasito, con paciencia y con todo el respeto. Pero el nombre de Dios es necesario que usted lo tenga y que yo también. Cristo, Jesús, Jesús, Jesús. Dice la palabra de Dios que si tú crees que Dios es uno, bien hace. Porque el diablo y los demonios también que creen y tiemblan.
pero el nombre de Jesús está por encima de todo nombre. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Todas, no una y dos y tres, todas. No, varón, la rodilla, el Padre, toda rodilla. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este mensaje haya sido, o esta palabra que hemos compartido, de bendición. Mi método y mi propósito es bendecirte, es despertarte, no confrontarte. Amén. Estamos acá, Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más, he aquí en tu canal Un Día con Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Si tú entiendes que alguien necesita ver ese video, envíaselo. Que la paz de Dios reine en tu corazón. Amén. Un día con Dios.